Hermano, hermana, escúchame bien. Esto no te va a gustar escucharlo. Aquí muchos se bajan. Pero si te quedas no es porque tengas curiosidad, es porque el Espíritu Santo ya te viene incomodando desde hace tiempo. Hay algo raro en el ambiente cuando llega diciembre. Luces encendidas, música sonando, mesas llenas, pero corazones vacíos. Familias cristianas repitiendo una celebración que se supone que trae gozo, pero lo único que trae es presión, gasto, discusiones, ansiedad y una tristeza silenciosa que nadie confiesa. Nadie lo dice, pero muchos lo sienten. Algo no cuadra. Cada año pasa lo mismo. Diciembre llega como una ola que arrastra a todos. No importa si oras, si ayunas, si sirves en la iglesia, la corriente te empuja igual. Decoras, compras, sonríes para la foto, cantas lo que todos cantan. Y en el fondo de tu espíritu hay una pregunta que no te atreves a formular en voz alta. ¿Por qué, si esto es tan especial, me siento tan cansado por dentro? No es casualidad, no es falta de fe, no es que seas un mal cristiano. Es que hay cosas que se celebran sin ser discernidas y eso desgasta el alma. Escúchame bien, iglesia. El mayor peligro del creyente no es el pecado escandaloso, es la costumbre espiritual sin conciencia. Lo que se repite sin oración se vuelve tradición, y la tradición sin discernimiento se convierte en cadena. Hay hogares donde se arma el árbol con más dedicación que el altar. Hay familias que preparan la cena con más expectativa que la presencia de Dios. Y no porque amen al mundo, sino porque nadie les enseñó a detenerse y preguntar. Siempre se hizo así. Así lo hacía mamá, así lo hacía la abuela, así lo hace todo el mundo. Y cuando todo el mundo hace algo, el creyente corre el riesgo de hacerlo sin pensar. Óyeme bien, no estoy atacando personas, no estoy juzgando corazones. Estoy hablando de un sistema, de una temporada que se instaló en la vida de la iglesia sin que nadie tocara la alarma, de una celebración que muchos defienden con emociones, pero pocos han examinado con la palabra. Y cuando algo no puede ser examinado, suele ser porque no resiste la luz. Esto no te gusta escucharlo, lo sé, porque la Navidad se volvió intocable, se volvió sagrada, aunque nunca fue ordenada, se volvió incuestionable, aunque nunca fue instruida. Y cuando alguien se atreve a preguntar, rápido lo tildan de religioso, de extremista, de amargado, porque en esta temporada es más fácil apagar la conciencia que encender el discernimiento. Mira alrededor, casas llenas de adornos, pero matrimonios vacíos, niños rodeados de regalos, pero padres ausentes emocionalmente, iglesias llenas de actividades, pero con creyentes espiritualmente agotados. ¿De verdad esto es lo que se supone que produzca una celebración que dice honrar a Cristo? Escúchame bien, el problema no es Jesús. El problema es lo que se construyó alrededor de su nombre sin preguntarle si él estaba de acuerdo. Hay una imagen que no me deja dormir en esta temporada. La veo todos los años. Cristianos sinceros, de buen corazón, corriendo como Marta, ocupados, presionados, cansados, mientras Jesús no fue invitado a sentarse en la casa. Se habla de él, se canta sobre él, se decora con su nombre, pero no se le consulta. Y eso duele, duele porque no es rebeldía, es desconocimiento. Y el pueblo de Dios no perece por maldad, perece por falta de conocimiento. Hermano, hermana, dime si no es verdad. Diciembre llega y la oración disminuye. El tiempo con Dios se negocia, el presupuesto se descontrola, la comparación aumenta, las redes sociales se llenan de imágenes que te hacen sentir que nunca es suficiente. Y tú, que amas a Dios, terminas viviendo una temporada que se supone que es espiritual, completamente en la carne. Sonríes por fuera, pero por dentro algo se apaga. Aquí es donde necesito que abras el oído del Espíritu, porque no vine a entretenerte, no vine a hacerte sentir cómodo, vine con una carga, vine con una pregunta que no te va a soltar fácil. Y si lo que estás celebrando no es malo, pero tampoco es de Dios, y si no todo lo que se hace en nombre de Cristo realmente nació en el corazón de Cristo, esto no es una acusación, es una invitación a despertar. El problema más grande del creyente moderno no es que ame al mundo, es que no sabe dónde termina el mundo y dónde empieza el reino.
Se mezclaron tanto las cosas que ya nadie sabe discernir. Se canta adoración y villancicos en la misma lista sin notar la diferencia espiritual. Se habla de santidad y se defiende una temporada que nunca fue santificada por Dios. Y cuando alguien lo señala, el argumento no es bíblico, es emocional, es tradición, es para los niños. Dios mira el corazón. Pero escúchame bien, Dios siempre ha mirado el corazón, pero nunca ha ignorado la obediencia. Esto no es para todos. Nunca lo fue. Este mensaje no es para el que quiere quedar bien con todos. Es para el que siente que hay algo más profundo, algo que no encaja, algo que el Espíritu Santo le viene susurrando hace años y ha decidido callar para no incomodar a nadie. Pero hoy la incomodidad es necesaria, porque si no respondes, no te quejes después. No te voy a decir todavía qué hacer, no te voy a dar soluciones rápidas, no te voy a decir celebra o no celebres. Eso viene después. Ahora solo quiero que te permitas sentir la pregunta, que dejes de correr, que apagues el ruido por un momento y escuches lo que Dios quiere decirte en esta temporada. Porque hay cosas que no se resuelven con luces, ni con regalos, ni con canciones repetidas. Se resuelven con verdad, y la verdad cuando llega, primero incomoda, pero después libera. Hermano, hermana, escúchame bien ahora, porque aquí es donde el mensaje empieza a pesar de verdad. Aquí ya no estamos despertando solamente, aquí estamos metiendo el dedo en la herida. Y te advierto algo desde ya. Si sigues escuchando, es porque dentro de ti sabes que esto no es un ataque, es una alarma. El problema no es que celebres algo, el problema es no saber por qué lo celebras. El problema no es poner una mesa, el problema es ponerla sin discernimiento. Y cuando el pueblo de Dios hace cosas sin discernimiento, el enemigo no necesita atacar, solo observa. Hay algo que se repite todos los años y casi nadie lo nota. Llega diciembre y el creyente cambia el ritmo espiritual sin darse cuenta. No porque quiera, sino porque la temporada lo empuja. Cambia el lenguaje, cambia la prioridad, cambia el enfoque. De pronto se habla más de cenas que de altar, más de regalos que de presencia, más de compromisos sociales que de comunión. Y nadie se levanta a decir, espérate, algo aquí se está desalineando, porque cuestionar la temporada es más incómodo que seguirla. Escúchame bien, el problema no es que la gente ame a Dios menos en diciembre, el problema es que ama la tradición más de lo que cree. Y la tradición es peligrosa porque se disfraza de inocencia. La tradición no entra gritando, entra sonriendo. No se presenta como enemiga, se presenta como normal. Y cuando algo se vuelve normal, deja de ser examinado. Y lo que no se examina, tarde o temprano gobierna. Déjame decirte algo fuerte, y esto no te va a gustar escucharlo. Hay creyentes que defienden la Navidad con más pasión que la santidad. Se ofenden más si alguien cuestiona la celebración que si alguien cuestiona la palabra. Eso revela algo, revela que hay prácticas que se volvieron identidad. Y cuando una práctica se vuelve identidad, tocarla se siente como un ataque personal. Por eso este tema incomoda tanto, no porque sea falso, sino porque toca algo muy profundo. Mira cómo reacciona la gente cuando se menciona este asunto. Nadie abre la Biblia primero, abren la emoción, pero es bonito, pero es para los niños, pero Dios conoce mi corazón. Y escúchame bien, Dios sí conoce el corazón, pero nunca usó eso como excusa para desobedecer. El mismo Dios que mira el corazón es el Dios que preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? El corazón importa, sí, pero el corazón sin verdad se engaña solo. El problema real aquí es que el creyente moderno fue entrenado para sentir, no para discernir, para emocionarse, no para preguntar, para participar, no para examinar. Y cuando llega una temporada cargada de símbolos, imágenes, músicas y prácticas repetidas, el espíritu se satura y la conciencia se adormece. Se hace todo en automático. Y cuando el creyente vive en automático, el enemigo no necesita tentar, solo deja que la costumbre haga su trabajo. Escúchame bien, iglesia, nunca en la historia bíblica Dios celebró algo porque todo el mundo lo hacía, nunca. Cada vez que Israel imitó las prácticas de las naciones, algo se rompió. Cada vez que mezclaron, perdieron autoridad.
Cada vez que copiaron sin consultar, terminaron cautivos. Y aún así, hoy hay creyentes que se ofenden cuando alguien se atreve a preguntar si una celebración tan central realmente tiene raíz en el corazón de Dios. Y aquí viene la parte incómoda. Muchos no quieren escuchar la verdad porque sospechan que obedecerla costaría algo. Costaría conversaciones incómodas en la familia, costaría miradas raras, costaría ser el diferente, costaría explicar decisiones. Y el creyente, aunque ama a Dios, a veces ama más la paz social que la obediencia radical. Por eso se calla, por eso sigue, por eso repite. Pero óyeme bien, y esto lo digo con peso pastoral, Dios nunca llamó a su pueblo a encajar, lo llamó a apartarse, no a aislarse, pero sí a diferenciarse, no a odiar, pero sí a discernir. Y cuando el pueblo de Dios pierde la capacidad de discernir, empieza a celebrar cosas que nunca le fueron asignadas. Hay algo que me duele profundamente cuando observo esta temporada. Veo creyentes cansados espiritualmente, confundidos emocionalmente, endeudados económicamente, presionados mentalmente, y aún así defendiendo la temporada como si fuera incuestionable. Y nadie se detiene a preguntar si esto viene de Dios, ¿por qué produce tanto desgaste? No todo lo que produce cansancio es malo, pero lo que viene de Dios siempre produce vida, aun cuando exige sacrificio. Escúchame bien, el problema no es que se celebre algo que no está en la Biblia. Hay muchas cosas que hacemos que no están escritas literalmente. El problema es cuando algo se vuelve central sin haber sido ordenado. Cuando ocupa un lugar espiritual que nunca se le dio. Cuando se protege más que la verdad. Cuando se hereda sin examen. Ahí empieza el conflicto. Hay familias cristianas que jamás se sentaron a hablar de esto. Nunca. Simplemente asumieron. Y el problema de asumir es que nunca permite crecer. Asumir mata el discernimiento. Asumir convierte al creyente en heredero de prácticas que no entiende. Y Dios no quiere hijos que repitan, quiere hijos que entiendan, porque el entendimiento protege. La ignorancia, aunque sea sincera, expone. Déjame decirte algo que pesa. Muchos creyentes sienten una incomodidad interna cada diciembre, pero la silencian con ruido, con música, con actividades, con ocupación. Porque quedarse quieto y preguntar sería demasiado peligroso, porque si preguntas, puede que la respuesta no te guste. Y aquí muchos se bajan, porque prefieren una tradición cómoda que una verdad que demande cambio. No estoy diciendo todavía que es correcto o incorrecto. No estoy dando instrucciones. Estoy exponiendo el problema, la falta de discernimiento colectivo. El hecho de que una celebración se haya normalizado tanto que ya nadie se atreve a examinarla bíblicamente sin ser atacado. Eso ya es una señal. Cuando algo no puede ser examinado, suele ser porque está sostenido por emoción, no por verdad. Escúchame bien, hermano o hermana. Dios no necesita que defiendas tradiciones. Dios necesita que guardes tu casa. Y no se guarda una casa solo cerrando puertas visibles. Se guarda cerrando puertas espirituales. Y muchas veces las puertas espirituales no se abren con pecado escandaloso. Se abren con prácticas no discernidas, con símbolos aceptados, con repeticiones sin oración. Este problema no es nuevo, es antiguo, es el mismo problema de siempre. El pueblo de Dios mezclando lo santo con lo común, lo eterno con lo cultural, lo divino con lo popular. Y cada vez que eso pasó, Dios tuvo que levantar voces incómodas. Profetas que no eran populares, gente que no encajaba, personas que se atrevieron a decir, esto no viene de Dios, aun cuando todos lo celebraban. Y aquí estoy yo hoy, no como juez, sino como centinela. No para decirte aún qué hacer, sino para decirte, no sigas sin pensar, no sigas por inercia, no sigas porque siempre fue así, no sigas porque todos lo hacen. El pueblo elegido nunca fue llamado a seguir multitudes, fue llamado a seguir voz. Escúchame bien porque esto es clave y aquí cierro este bloque. El problema no es la Navidad, el problema es cuando el creyente deja de preguntar, cuando apaga el discernimiento por comodidad, cuando confunde tradición con verdad, cuando prefiere encajar antes que obedecer. Ese es el problema real. Y mientras no se enfrente, nada va a cambiar.
No te estoy pidiendo una decisión todavía, te estoy pidiendo algo más peligroso, honestidad delante de Dios, porque si te atreves a ser honesto, la verdad va a empezar a incomodar, y eso es señal de que el Espíritu Santo ya empezó a trabajar. Hermano, hermana, escúchame bien ahora, porque aquí es donde el mensaje empieza a pesar de verdad. Aquí ya no estamos despertando solamente, aquí estamos metiendo el dedo en la herida. Y te advierto algo desde ya, si sigues escuchando, es porque dentro de ti sabes que esto no es un ataque, es una alarma. El problema no es que celebres algo, el problema es no saber por qué lo celebras. El problema no es poner una mesa, el problema es ponerla sin discernimiento. Y cuando el pueblo de Dios hace cosas sin discernimiento, el enemigo no necesita atacar, solo observa. Hay algo que se repite todos los años y casi nadie lo nota. Llega diciembre y el creyente cambia el ritmo espiritual sin darse cuenta. No porque quiera, sino porque la temporada lo empuja. Cambia el lenguaje, cambia la prioridad, cambia el enfoque. De pronto se habla más de cenas que de altar, más de regalos que de presencia, más de compromisos sociales que de comunión. Y nadie se levanta a decir, espérate, algo aquí se está desalineando, porque cuestionar la temporada es más incómodo que seguirla. Escúchame bien, el problema no es que la gente ame a Dios menos en diciembre, el problema es que ama la tradición más de lo que cree, y la tradición es peligrosa porque se disfraza de inocencia. La tradición no entra gritando, entra sonriendo. No se presenta como enemiga, se presenta como normal. Y cuando algo se vuelve normal, deja de ser examinado. Y lo que no se examina, tarde o temprano gobierna. Déjame decirte algo fuerte, y esto no te va a gustar escucharlo. Hay creyentes que defienden la Navidad con más pasión que la santidad. Se ofenden más si alguien cuestiona la celebración que si alguien cuestiona la palabra. Eso revela algo, revela que hay prácticas que se volvieron identidad. Y cuando una práctica se vuelve identidad, tocarla se siente como un ataque personal. Por eso este tema incomoda tanto. No porque sea falso, sino porque toca algo muy profundo. Mira cómo reacciona la gente cuando se menciona este asunto. Nadie abre la Biblia primero, abren la emoción, pero es bonito, pero es para los niños. Pero Dios conoce mi corazón. Y escúchame bien, Dios sí conoce el corazón, pero nunca usó eso como excusa para desobedecer. El mismo Dios que mira el corazón es el Dios que preguntó, ¿quién te dijo que estabas desnudo? El corazón importa, sí, pero el corazón sin verdad se engaña solo. El problema real aquí es que el creyente moderno fue entrenado para sentir, no para discernir, para emocionarse, no para preguntar, para participar, no para examinar. Y cuando llega una temporada cargada de símbolos, imágenes, músicas y prácticas repetidas, el espíritu se satura y la conciencia se adormece. Se hace todo en automático. Y cuando el creyente vive en automático, el enemigo no necesita tentar, solo deja que la costumbre haga su trabajo. Escúchame bien, iglesia. Nunca en la historia bíblica Dios celebró algo porque todo el mundo lo hacía. Nunca. Cada vez que Israel imitó las prácticas de las naciones, algo se rompió. Cada vez que mezclaron, perdieron autoridad. Cada vez que copiaron sin consultar, terminaron cautivos. Y aún así, hoy hay creyentes que se ofenden cuando alguien se atreve a preguntar si una celebración tan central realmente tiene raíz en el corazón de Dios. Y aquí viene la parte incómoda. Muchos no quieren escuchar la verdad porque sospechan que obedecerla costaría algo. Costaría conversaciones incómodas en la familia, costaría miradas raras, costaría ser el diferente, costaría explicar decisiones. Y el creyente, aunque ama a Dios, a veces ama más la paz social que la obediencia radical. Por eso se calla, por eso sigue, por eso repite. Pero óyeme bien, y esto lo digo con peso pastoral, Dios nunca llamó a su pueblo a encajar, lo llamó a apartarse, no a aislarse, pero sí a diferenciarse, no a odiar, pero sí a discernir. Y cuando el pueblo de Dios pierde la capacidad de discernir, empieza a celebrar cosas que nunca le fueron asignadas. Hay algo que me duele profundamente cuando observo esta temporada.
Veo creyentes cansados espiritualmente, confundidos emocionalmente, endeudados económicamente, presionados mentalmente, y aún así defendiendo la temporada como si fuera incuestionable. Y nadie se detiene a preguntar, si esto viene de Dios, ¿por qué produce tanto desgaste? No todo lo que produce cansancio es malo, pero lo que viene de Dios siempre produce vida, aun cuando exige sacrificio, ¿no? Escúchame bien, el problema no es que se celebre algo que no está en la Biblia. Hay muchas cosas que hacemos que no están escritas literalmente. El problema es cuando algo se vuelve central sin haber sido ordenado, cuando ocupa un lugar espiritual que nunca se le dio, cuando se protege más que la verdad, cuando se hereda sin examen. Ahí empieza el conflicto. Hay familias cristianas que jamás se sentaron a hablar de esto, nunca. Simplemente asumieron. Y el problema de asumir es que nunca permite crecer. Asumir mata el discernimiento. Asumir convierte al creyente en heredero de prácticas que no entiende. Y Dios no quiere hijos que repitan, quiere hijos que entiendan, porque el entendimiento protege. La ignorancia, aunque sea sincera, expone. Déjame decirte algo que pesa. Muchos creyentes sienten una incomodidad interna cada diciembre, pero la silencian con ruido, con música, con actividades, con ocupación. Porque quedarse quieto y preguntar sería demasiado peligroso. Porque si preguntas puede que la respuesta no te guste. Y aquí muchos se bajan, porque prefieren una tradición cómoda que una verdad que demande cambio. No estoy diciendo todavía qué es correcto o incorrecto. No estoy dando instrucciones. Estoy exponiendo el problema, la falta de discernimiento colectivo. El hecho de que una celebración se haya normalizado tanto que ya nadie se atreve a examinarla bíblicamente sin ser atacado. Eso ya es una señal. Cuando algo no puede ser examinado, suele ser porque está sostenido por emoción, no por verdad. Escúchame bien, hermano o hermana. Dios no necesita que defiendas tradiciones. Dios necesita que guardes tu casa. Y no se guarda una casa solo cerrando puertas visibles. Se guarda cerrando puertas espirituales. Y muchas veces las puertas espirituales no se abren con pecado escandaloso, se abren con prácticas no discernidas, con símbolos aceptados, con repeticiones sin oración. Este problema no es nuevo, es antiguo. Es el mismo problema de siempre. El pueblo de Dios mezclando lo santo con lo común, lo eterno con lo cultural, lo divino con lo popular. Y cada vez que eso pasó, Dios tuvo que levantar voces incómodas, profetas que no eran populares, gente que no encajaba, personas que se atrevieron a decir, esto no viene de Dios, aun cuando todos lo celebraban. Y aquí estoy yo hoy, no como juez, sino como centinela, no para decirte aún qué hacer, sino para decirte, no sigas sin pensar, no sigas por inercia, no sigas porque siempre fue así, no sigas porque todos lo hacen. El pueblo elegido nunca fue llamado a seguir multitudes, fue llamado a seguir voz. Escúchame bien, porque esto es clave y aquí cierro este bloque. El problema no es la Navidad. El problema es cuando el creyente deja de preguntar, cuando apaga el discernimiento por comodidad, cuando confunde tradición con verdad, cuando prefiere encajar antes que obedecer. Ese es el problema real. Y mientras no se enfrente, nada va a cambiar. No te estoy pidiendo una decisión todavía. Te estoy pidiendo algo más peligroso, honestidad delante de Dios. Porque si te atreves a ser honesto, la verdad va a empezar a incomodar. Y eso es señal de que el Espíritu Santo ya empezó a trabajar. Vamos con el bloque 2 de 1500 palabras. Hermano, hermana, escúchame con atención ahora, porque aquí entramos en una zona peligrosa. Aquí ya no estamos hablando de sensaciones ni de tradiciones familiares. Aquí empezamos a rozar la Escritura. Y cuando la Biblia se acerca a nuestras costumbres, algo siempre se sacude. Aquí muchos se incomodan más. Aquí el mensaje deja de ser emocional y empieza a ser espiritual. Y te digo algo desde ya. Si amas la palabra, este bloque no lo puedes ignorar. Hay un patrón que atraviesa toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y es un patrón que casi nunca se predica completo. Dios es un Dios que separa. No divide por capricho, separa por diseño. Separa la luz de las tinieblas, separa lo santo de lo común, separa a su pueblo de las naciones.
Y cada vez que esa separación se pierde, la consecuencia no tarda en aparecer. No porque Dios sea cruel, sino porque el diseño se rompió. Escúchame bien, la Biblia no presenta a un Dios que se acomoda a la cultura. Presenta a un Dios que confronta la cultura. Nunca verás a Dios diciendo, bueno, como todo el mundo lo hace, está bien. Nunca. Al contrario, cada vez que Israel quiso parecerse a los demás pueblos, Dios levantó una voz que gritó, no es así. Y esa voz siempre fue incómoda, siempre fue rechazada, siempre fue tildada de exagerada, pero siempre tuvo razón. Aquí es donde empieza la tensión, porque la Escritura nos muestra que Dios nunca fue neutral con las prácticas que su pueblo adoptaba sin preguntarle. Nunca. Cuando Israel quiso un rey como las demás naciones, Dios no celebró la petición. La permitió, pero advirtió el costo. Cuando mezclaron altares, cuando copiaron fiestas, cuando adaptaron símbolos ajenos, Dios no guardó silencio. Mandó profetas, mandó advertencias, mandó disciplina, porque para Dios la imitación siempre fue una puerta peligrosa. Y aquí necesito que respires hondo, porque no estoy diciendo todavía que algo sea pecado, no estoy usando esa palabra. Estoy hablando de alineación, de orden, de obediencia, porque hay cosas que no son abiertamente malas, pero tampoco fueron ordenadas por Dios. Y el pueblo de Dios no fue llamado a vivir por no es tan malo, sino por esto agrada al Señor. La Biblia está llena de momentos donde Dios confronta celebraciones, prácticas y costumbres que se normalizaron sin consulta. Fiestas que parecían inocentes, rituales que parecían culturales. Y cada vez que el pueblo se relajó, el corazón se desvió. No de golpe, sino poco a poco. Porque la mezcla nunca te arrastra de una vez, te adormece primero. Escúchame bien, iglesia. Dios nunca necesitó muchas fiestas para marcar su relación con su pueblo. Las estableció con propósito claro, con instrucción específica y con significado espiritual profundo. No eran decorativas, no eran emocionales, eran recordatorios de pacto. Y aun esas, cuando se celebraban sin obediencia, perdían sentido. Porque Dios nunca ha sido impresionado por celebraciones sin corazón alineado. Aquí es donde la tensión crece. Porque si Dios es tan celoso con lo que Él mismo ordenó, ¿qué pasa cuando su pueblo eleva prácticas que Él nunca pidió? ¿Qué pasa cuando algo ocupa espacio espiritual sin haber sido establecido por el cielo? Esa pregunta no es cómoda, pero es necesaria. Déjame decirte algo que pocos quieren escuchar. La Biblia no muestra a un Dios flexible con la adoración mezclada, nunca. Cada vez que su pueblo intentó honrarlo con elementos ajenos, la respuesta fue confrontación. No porque Dios odie la cultura, sino porque ama la pureza del corazón. Y el corazón se contamina no solo con pecado, sino con confusión espiritual. Aquí muchos quieren decir, pero Dios ve la intención, y es verdad. Pero la Biblia también muestra que la buena intención nunca reemplazó la obediencia. Saúl tuvo buena intención cuando ofreció sacrificio. David tuvo buena intención cuando tocó el arca, como todos lo hacían. Y aún así hubo consecuencias. Porque en el reino la intención no anula el orden. Escúchame bien. Hay una diferencia enorme entre algo que Dios tolera y algo que Dios ordena. Y el problema del creyente moderno es que vive cómodo en la tolerancia, cuando fue llamado a caminar en obediencia. Dios tolera muchas cosas por misericordia, pero eso no significa que las respalde. Y aquí es donde la conciencia debería despertar. La Escritura nunca presenta a los elegidos como una mayoría cómoda. Siempre fueron un remanente incómodo. Siempre fueron los que no encajaban, los que no copiaban, los que no participaban de todo. Y eso les costó rechazo, burla, aislamiento, pero también les dio autoridad, porque la autoridad espiritual siempre nace de la obediencia, no de la popularidad. Aquí está la tensión que muchos no quieren sostener. Si somos un pueblo apartado, ¿hasta dónde llega esa separación? ¿Solo en lo que nos conviene? ¿Solo en lo evidente? ¿O también en lo que es culturalmente aceptado pero espiritualmente no examinado? Esa pregunta quema, porque obliga a mirar prácticas queridas bajo la luz de la palabra.
Escúchame bien, porque esto es importante. La Biblia no necesita mencionar cada práctica moderna para juzgarla. La Escritura opera por principios, y uno de los principios más claros es este: Dios no comparte su gloria con mezclas. Cuando algo mezcla lo santo con lo común, lo eterno con lo cultural, lo divino con lo popular, Dios no aplaude, advierte. Y aquí es donde muchos se incomodan, porque nadie quiere pensar que algo que ama podría no estar alineado. Pero el amor no determina la verdad. La palabra sí. Y cuando la palabra se acerca, no lo hace para destruir, sino para ordenar. Déjame decirte algo pastoralmente honesto. Hay creyentes que sienten resistencia interna cuando escuchan este mensaje. Y no es el Espíritu Santo resistiendo. Es la costumbre defendiendo su territorio. Porque las costumbres, cuando se vuelven identidad, pelean por sobrevivir. Y el Espíritu Santo siempre pelea por purificar. Esto no es un llamado a extremismo, es un llamado a discernimiento bíblico, a volver a preguntar: pues, Señor, ¿esto viene de ti? No me gusta, ahora no me hace sentir bien, no, ¿qué dirá mi familia? No, sino, ¿esto nace de tu corazón? Aquí cierro este bloque con algo que pesa. Dios nunca ha tenido problema en ser incomprendido cuando se trata de guardar a su pueblo, nunca. Y muchas veces las mayores desviaciones no comenzaron con rebeldía abierta, sino con celebraciones adoptadas sin consulta, con prácticas asumidas, con silencios cómodos. No te estoy dando respuestas todavía, te estoy dejando en tensión, porque la tensión bíblica es necesaria antes de la revelación. Y si esta tensión te incomoda, no huyas. Es señal de que Dios está tratando contigo. Hermano, hermana, escúchame bien ahora, porque aquí cruzamos una línea. Aquí ya no estamos rodeando el tema. Aquí ya no estamos preparando el terreno. Aquí se dice lo que nadie dice. Y te lo digo con temor de Dios, no con ganas de provocar, no con espíritu de ataque, sino con la carga de alguien que sabe que cuando la verdad se revela, ya no hay vuelta atrás. Después de esto no puedes decir no sabía. La verdad es esta. Y óyeme bien antes de que tu emoción se levante a defender lo que amas. Los elegidos no celebran la Navidad, porque no todo lo que usa el nombre de Cristo nació del corazón de Cristo. Y eso duele escucharlo, porque por años nos enseñaron que cuestionar esto era falta de amor, falta de humildad o exceso de religiosidad. Pero la Biblia nunca nos pidió que amáramos tradiciones, nos pidió que amáramos la verdad. Aquí está la revelación central. La Navidad no es una orden bíblica, no es una instrucción apostólica, no es una celebración establecida por Dios para su pueblo. No aparece en los evangelios como mandato, no aparece en las cartas como práctica de la iglesia primitiva, no aparece como instrucción del Espíritu. Aparece siglos después, cuando la iglesia comenzó a mezclarse con sistemas culturales y religiosos que necesitaban ser cristianizados para no perder control. Y cuando algo necesita ser maquillado para encajar, casi nunca viene del cielo. Escúchame bien, esto no es una opinión, es un hecho que muchos han evitado mirar. Jesús nunca mandó a celebrar su nacimiento, nunca. Mandó a recordar su muerte. Haced esto en memoria de mí. No dijo, celebren mi cuna, dijo, recuerden mi cruz, y eso no es casualidad, porque el nacimiento fue el comienzo del plan, pero la cruz fue el cumplimiento. Y cuando el enfoque se mueve del sacrificio a la celebración emocional, algo se distorsiona. Aquí muchos se incomodan porque nadie quiere pensar que algo tan bonito tenga raíces que no son puras. Pero óyeme bien, la belleza no santifica el origen. Hay cosas que se ven hermosas, pero no nacieron santas. Y el pueblo de Dios no discierne por estética, discierne por verdad. La pregunta nunca ha sido, ¿se ve bien?, sino ¿de dónde viene? La Navidad, tal como se celebra hoy, está cargada de símbolos, fechas y prácticas que no fueron establecidas por Dios, sino adaptadas de celebraciones paganas que ya existían y que fueron absorbidas para facilitar la transición cultural. Y aquí necesito que escuches con madurez espiritual. Decir esto no es atacar personas, es exponer sistemas, porque el problema no es la abuela que decora con amor. El problema es la iglesia que nunca explicó la verdad completa. Los elegidos no celebran porque entienden el principio de separación, no porque se crean mejores, sino porque han aprendido que no todo lo que es popular es correcto y no todo lo que es tradición es verdad.
Han entendido que Dios nunca llamó a su pueblo a adoptar celebraciones ajenas para resignificarlas. Cada vez que Israel intentó hacer eso, terminó mezclando, y la mezcla siempre trajo confusión espiritual. Déjame decirte algo que pesa. En la Biblia, cuando el pueblo quiso honrar a Dios usando prácticas conocidas de otras naciones, Dios no lo celebró. El becerro de oro no fue presentado como otro Dios. Fue presentado como una representación del Dios que los sacó de Egipto, y aún así Dios se airó. ¿Por qué? Porque no se honra a Dios con métodos que Él no pidió. La intención no santificó la práctica. La emoción no justificó la desobediencia. Y aquí está la parte que muchos no quieren aceptar. La Navidad se defiende más por emoción que por escritura. Cuando alguien pregunta ¿dónde está en la Biblia?, la respuesta casi nunca es un texto claro. Es un sentimiento. Para mí significa, en mi corazón, Dios sabe. Pero la fe no se construye sobre lo que sentimos, sino sobre lo que está escrito. Y cuando algo necesita ser defendido sin Biblia, eso ya es una señal. Los elegidos no celebran porque han entendido que Dios es celoso con su adoración. Celoso no en el sentido humano, sino en el sentido de cuidado extremo. Dios no comparte su gloria con símbolos mezclados, no comparte su nombre con sistemas que no nacieron de Él, no porque sea inseguro, sino porque sabe que la mezcla confunde a sus hijos. Escúchame bien, esto no significa que todo el que celebra esté en pecado. No me escuches decir eso. Significa que hay niveles de revelación y niveles de responsabilidad. Pero cuando alguien recibe luz, ya no puede caminar como antes. Y los elegidos son aquellos que cuando la verdad se revela, ajustan su caminar, aunque les cueste. Aquí entra una verdad que pocos predican. No todo lo permitido edifica, y no todo lo aceptado conviene. La iglesia primitiva no celebró cumpleaños de Jesús. Celebró resurrección, persecución, comunión, sacrificio. Celebró obediencia. Y cuando la iglesia comenzó a institucionalizarse, empezó a absorber fechas, símbolos y prácticas para mantenerse relevante ante un mundo que no quería soltar sus costumbres. Y ahí comenzó la mezcla. Los elegidos no celebran porque han discernido que muchas cosas que hoy se presentan como inofensivas funcionan como puertas espirituales de distracción, no necesariamente de maldad abierta, sino de desenfoque. Porque mientras el mundo se detiene a celebrar una fecha, el reino sigue avanzando por obediencia diaria. Y el peligro no es celebrar un día, es vivir desconectado del llamado el resto del año. Déjame hablarte con franqueza pastoral. Hay creyentes que defienden la Navidad con lágrimas, pero no defienden la santidad con la misma pasión. Lloran cantando, pero no tiemblan pecando. Y eso revela un desorden de prioridades, porque cuando una celebración ocupa más espacio emocional que la obediencia, algo está fuera de lugar. Los elegidos no celebran porque han entendido que seguir a Cristo siempre costó algo. Costó reputación, costó familia, costó aceptación. Y hoy no es diferente. Decidir no participar de algo tan arraigado culturalmente trae consecuencias. Miradas raras, preguntas incómodas, juicios injustos. Pero el que fue llamado a cargar la cruz nunca fue llamado a encajar. Escúchame bien porque esto es clave. No celebrar no es vacío, es consagración. No es rechazo a personas, es alineación con principios. No es frialdad, es reverencia. Los elegidos no dicen no por rebeldía, dicen no porque han dicho sí a algo más alto. Han dicho sí a guardar su casa, su altar, su identidad espiritual. Y aquí está la verdad que nadie te cuenta. La Navidad no es neutral, nunca lo fue. Funciona como un sistema que absorbe tiempo, atención, recursos y enfoque. Y el enemigo no necesita que algo sea abiertamente malo para usarlo, solo necesita que distraiga lo suficiente. Y muchos creyentes llegan a enero espiritualmente drenados, preguntándose qué pasó, sin darse cuenta de que celebraron sin discernir. Escúchame bien, esto no es una orden general, es una revelación para los que oyen la voz, para los que sienten que algo no encajaba y ahora entienden por qué, para los que no pueden seguir repitiendo solo porque siempre se hizo así.
para los que prefieren obedecer antes que explicar. Aquí no te digo todavía cómo caminar esto en la práctica. Eso viene después. Aquí solo te digo la verdad central. Los elegidos no celebran porque han discernido que la obediencia vale más que la tradición, que la verdad pesa más que la emoción y que agradar a Dios siempre será más importante que encajar con el mundo. Y si esto te sacudió por dentro, no te defiendas todavía. Quédate quieto. Deja que el Espíritu haga su obra, porque cuando Dios revela, no lo hace para condenar, lo hace para liberar. Hermano, hermana, escúchame bien ahora, porque aquí ya no estamos hablando de ideas. Aquí estamos hablando de tu casa, de tu mesa, de tu nombre, de tu obediencia. Aquí el mensaje deja de ser general y se vuelve personal. Aquí la verdad ya no se discute, se decide. Y te advierto algo desde ya. Este bloque no acaricia, este bloque confronta. Porque la revelación que no confronta, no transforma. Hay un momento en el caminar con Dios donde ya no basta con decir entiendo. Hay un punto donde el Espíritu Santo te mira y te pregunta, ¿y ahora qué vas a hacer con lo que sabes? Porque saber y no obedecer no es neutral. Saber y no obedecer es endurecer el corazón. Y muchos creyentes no están en pecado escandaloso, están en resistencia silenciosa. Escúchame bien, cuando la verdad toca una tradición, la tradición no se rinde sin pelear, se defiende, se justifica, se victimiza. Dice, ¿por qué tanto problema? Dice, Dios sabe que no lo hago con mala intención. Dice, eso es exageración, pero la verdad no vino a negociar con tus costumbres, vino a alinearte con el cielo. Aquí es donde muchos empiezan a sentirse atacados, aunque nadie los atacó, porque cuando una práctica es expuesta, el corazón se revela. Y déjame decirte algo con amor pastoral. Si te ofendiste más de lo que oraste, hay algo que revisar. Porque la verdad nunca persigue al humilde, incomoda al que se aferra. La confrontación real no es contra la Navidad, es contra el autoengaño espiritual, contra esa voz interna que dice, esto no me aplica, contra ese mecanismo que usamos para proteger lo que nos gusta, aun cuando el Espíritu nos está hablando claro. Porque el problema no es no saber, el problema es saber y seguir igual. Escúchame bien, porque esto pesa. Hay creyentes que han recibido luz, pero no quieren pagar el precio de caminar en ella, porque caminar en luz cuesta conversaciones incómodas con la familia, cuesta explicar decisiones sin entrar en pelea, cuesta quedar como el raro, cuesta perder aplausos. Y aquí está la verdad cruda. Muchos aman a Dios, pero no quieren ser incomprendidos por causa de Él. Jesús nunca escondió ese costo. Nunca dijo, síganme y todos los entenderán. Dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y negarse a sí mismo no es solo dejar pecados obvios. A veces es dejar prácticas queridas. A veces es soltar tradiciones que te dieron identidad. A veces es decir, hasta aquí llego. Y aquí viene la confrontación directa. No me escuches con la emoción, escúchame con el Espíritu. ¿Qué pesa más en tus decisiones? ¿La obediencia o la aceptación? ¿Qué te da más temor? ¿Desagradar a Dios o incomodar a la familia? ¿Qué defiendes con más pasión? ¿La verdad o la tradición? Porque esas preguntas no se responden con palabras, se responden con decisiones. Escúchame bien. Hay hogares donde Dios ya habló, pero nadie quiere mover nada para no romper el ambiente. Y se mantiene una paz falsa, construida sobre silencio y concesiones. Pero la paz que viene de Dios nunca se sostiene sobre desobediencia. Tarde o temprano se quiebra, porque no fue edificada sobre verdad. Esto no se trata de pelear en diciembre, se trata de quién gobierna tu casa, se trata de quién decide qué se hace, qué se celebra, qué se honra, porque alguien siempre gobierna, o gobierna la costumbre o gobierna la palabra, y cuando gobierna la costumbre el espíritu se apaga poco a poco. Déjame decirte algo que pocos se atreven a decir. Hay creyentes que se esconden detrás de la frase Dios mira el corazón para no obedecer con acciones. Pero el mismo Dios que mira el corazón también mira la mesa, el altar, la puerta de la casa. Porque en la Biblia Dios siempre trató con hogares completos, no solo con intenciones internas. Aquí es donde la confrontación se vuelve más íntima.
Padres de familia, sacerdotes del hogar, escúchenme bien, nadie va a guardar tu casa por ti. Nadie va a decidir por ti qué prácticas entran y cuáles no. Nadie va a rendir cuentas por tu mesa, por tus hijos, por tu autoridad espiritual. Y cuando llegue el día de rendir cuentas, no será delante de la abuela, ni delante de la cultura, ni delante de la tradición. Será delante de Dios. Esto no te gusta escucharlo, lo sé, porque implica responsabilidad, implica liderazgo, implica dejar de ser arrastrado por la temporada y empezar a gobernarla espiritualmente. Implica levantarte y decir, en esta casa no hacemos todo lo que hace el mundo, aunque se vea bonito. Y eso pesa. Escúchame bien, la confrontación no es para condenarte, es para despertarte. Porque Dios no revela para humillar, revela para alinear. Y si el Espíritu te trajo hasta aquí, no es para dejarte en culpa, es para llevarte a convicción. Y la convicción siempre empuja a una decisión. Hay algo que necesito decirte con toda claridad. No decidir también es una decisión. Callarte también es una postura. Seguir igual también es una respuesta. Y cuando Dios habla y el creyente no responde, el silencio se vuelve resistencia. Por eso este momento es tan delicado. Porque aquí ya no puedes decir no sabía, ahora sabes. Escúchame bien, hermano, hermana. No todo el que escucha esta verdad está llamado a caminarla de la misma manera, ni al mismo ritmo. Pero todo el que la escucha está llamado a respetarla, a no burlarse, a no atacarla, a no defender lo indefendible solo por comodidad. Porque la verdad no necesita defensa humana, necesita corazones humildes. Aquí muchos sienten miedo, miedo a romper con lo conocido, miedo a equivocarse, miedo a ser juzgados. Y déjame decirte algo con amor. Obedecer siempre da miedo al principio. Si no diera miedo, no sería fe. La fe siempre te empuja fuera de la zona cómoda, siempre te saca de lo automático, siempre te lleva a depender de Dios y no de la costumbre. Esta confrontación no es para hacerte sentir superior. Al contrario, es para hacerte sentir responsable. Porque el elegido no es el que presume revelación, es el que tiembla delante de ella. El que no la usa para señalar, sino para alinearse. El que no la grita para acusar, sino que la vive en silencio y con firmeza. Escúchame bien, no te estoy diciendo que salgas hoy a pelear con nadie. No te estoy diciendo que impongas nada por la fuerza. Te estoy diciendo algo más profundo y más difícil. No traiciones la convicción que Dios está formando en ti. Porque la convicción ignorada se convierte en dureza. Y la dureza apaga la sensibilidad espiritual. Aquí cierro este bloque con una verdad que pesa. Dios no busca gente perfecta, busca gente obediente. Gente que cuando la luz llega, ajusta el paso, aunque le tiemblen las piernas, aunque no tenga todas las respuestas, aunque tenga que explicar decisiones una y otra vez, porque el cielo respalda al que obedece, no al que se acomoda. Si este mensaje te confrontó, no lo rechaces, no te defiendas, no busques argumentos rápidos, quédate quieto delante de Dios. Porque la confrontación es el último paso antes de la aplicación. Y lo que viene después no es condenación, es camino. Hermano, hermana, familia, escúchame bien, porque aquí no cerramos con ideas, cerramos con identidad. Aquí no terminamos con información, terminamos con posición espiritual. Todo lo que has escuchado hasta ahora no fue para llenarte la cabeza, fue para llevarte a un punto donde tengas que decidir quién eres y a quién perteneces. Porque el reino no se hereda por costumbre, se camina por convicción. Quiero que entiendas algo desde el principio de este cierre. Ser elegido no es un título bonito, es una carga, es una responsabilidad, es un llamado a vivir diferente aunque nadie te aplauda. Los elegidos no son los más ruidosos, son los más conscientes, no son los más visibles, son los más alineados. Y si Dios te permitió llegar hasta aquí, no es porque seas mejor que otros, es porque Él confía en que puedes guardar lo que te ha revelado. Escúchame bien, la identidad del elegido no se forma cuando todos están de acuerdo contigo. Se forma cuando te quedas firme aunque nadie te entienda. Se forma cuando decides obedecer sin tener que justificarte todo el tiempo. Se forma cuando aprendes a vivir delante de Dios más que delante de la opinión ajena. Y eso, hermano, hermana, no se aprende en un culto,
se aprende en la casa, en la mesa, en la intimidad, cuando nadie te ve. Aquí es donde quiero hablarte como pastor, no como maestro. Dios no te trajo hasta aquí para dejarte solo con la carga. Él no revela para abandonar. Él revela para cubrir, afirmar y fortalecer. Por eso este cierre no es para señalarte, es para levantarte, para recordarte quién eres, para sellar lo que el Espíritu comenzó a hacer en ti. Tú no eres raro, no estás exagerando, no estás volviéndote extremo, estás despertando. Y cuando alguien despierta en una habitación llena de gente dormida, siempre parece el problema, pero no lo es. El problema es el sueño. Y Dios está levantando una generación que no quiere seguir dormida espiritualmente. Escúchame bien, porque esto es importante. Guardar tu casa no empieza con pelear, empieza con decidir. Decidir qué se honra, decidir qué se permite, decidir qué se repite y qué se corta, decidir qué entra por la puerta y qué se queda afuera. Y esas decisiones no siempre son ruidosas, muchas veces son silenciosas, firmes, sin anuncios, sin discusiones innecesarias. Aquí quiero hablarle especialmente a los padres, a las madres, a los que Dios puso como cobertura espiritual del hogar. Tu casa no es neutra, siempre está bajo una influencia. O se gobierna desde el cielo o se gobierna desde la costumbre. Y Dios te dio autoridad para gobernarla, no para cederla. Nadie más va a rendir cuentas por tu casa. Nadie más va a pararse delante de Dios por las decisiones que se tomaron bajo tu techo. Pero escúchame con amor, esto no se hace desde el orgullo espiritual, no se hace mirando por encima del hombro a otros, no se hace señalando, comparando, condenando. Se hace desde la humildad del que dice: Señor, quiero agradarte a ti, aunque me cueste, porque el verdadero elegido tiembla delante de Dios, no se engrandece delante de los hombres. Ahora quiero que bajes el ritmo, que respires, que no pienses en nadie más, no en tu familia, no en tu iglesia, no en tus amigos. Piensa solo en tu casa y en Dios, porque aquí es donde sellamos esto con oración, no una oración ligera, una oración de cobertura, de identidad, de decisión espiritual. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con temor santo, no con miedo, con reverencia. Gracias por la luz que has traído, aunque incomode. Gracias por la verdad que has revelado, aunque confronte. Hoy reconocemos que muchas veces caminamos por costumbre y no por convicción. Muchas veces repetimos sin preguntar. Muchas veces aceptamos sin discernir. Pero hoy nos paramos delante de ti con un corazón abierto. Señor, guarda nuestra mente de confusión y nuestro corazón de orgullo. No permitas que esta revelación se convierta en juicio hacia otros, sino en alineación personal. Enséñanos a caminar en humildad, en amor y en obediencia. Danos sabiduría para hablar cuando haya que hablar y silencio cuando haya que callar. Danos gracia para explicar sin pelear y firmeza para no traicionar lo que tú nos has mostrado. Hoy presentamos nuestra casa delante de ti, nuestra mesa, nuestras decisiones, nuestras conversaciones, nuestras prácticas. Te pedimos que todo lo que no viene de ti pierda peso, pierda autoridad, pierda lugar, y que todo lo que viene de tu corazón se establezca con fuerza y con paz, porque tú no traes confusión, tú traes orden. Señor, cubre a los padres que sienten el peso de liderar espiritualmente su hogar. Dales valentía, dales discernimiento, dales descanso en ti, que no gobiernen desde el miedo ni desde la presión externa, sino desde la convicción interna que viene de tu espíritu. Y cubre a los hijos, a los matrimonios, a las generaciones que vienen detrás, para que crezcan en verdad y no en mezcla. Hoy renunciamos a la necesidad de encajar, renunciamos al temor al qué dirán, renunciamos a negociar obediencia por aceptación. Y declaramos que preferimos agradarte a ti antes que agradar al mundo, porque tú eres fiel y el que te honra, tú lo honras. Y ahora, hermano, hermana, quiero que declares esto conmigo, no como una frase bonita, sino como un acto espiritual. Dilo donde estás, con tu voz, con autoridad, con conciencia. Yo me levanto para guardar mi casa. No es solo una declaración, es una posición. Es decir, aquí hay alguien despierto, aquí hay alguien que discierne,
Aquí hay alguien que no camina por inercia. Aquí hay alguien que eligió obedecer. Escúchame bien para cerrar. No todos entenderán tu camino. No todos lo aprobarán. Algunos se burlarán. Otros te juzgarán. Otros simplemente no lo comprenderán. Pero hay algo que sí puedes tener por seguro. Dios respalda al que camina en verdad. Puede que el aplauso no llegue, pero la paz sí. Puede que la aceptación no venga, pero la cobertura sí. No salgas de aquí con culpa, sal con claridad. No salgas con orgullo, sal con humildad firme. No salgas a pelear, sal a guardar. Porque el Dios que te habló hoy es el mismo Dios que cuida de los que le obedecen. Y grábate esto en el espíritu, porque es promesa y es sello. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Hermano, hermana, familia, escúchame bien por última vez en este mensaje, porque aquí no cerramos el tema, aquí lo activamos. Todo lo que Dios habló hasta ahora no fue para que lo guardes en silencio como un pensamiento bonito. Fue para que tomes una postura visible. Porque en el reino, lo que no se confiesa, lo que no se declara, lo que no se ejerce, se debilita con el tiempo. Hay decisiones que Dios sella en lo secreto y hay decisiones que necesitan ser afirmadas con la boca. No para convencer a otros, sino para alinearte tú. Porque cuando declaras con tu boca lo que Dios te mostró en el Espíritu, algo se ordena por dentro. La confusión pierde fuerza, el temor retrocede, la convicción se afirma. Escúchame bien. El enemigo no le tiene tanto miedo a lo que escuchas como a lo que decides. No le teme a los mensajes, le teme a los creyentes que dicen hasta aquí. Le teme a los hogares donde alguien se levanta con conciencia espiritual. Le teme a los comentarios sencillos, pero llenos de verdad que dicen, yo entendí, yo despierto, yo respondo. Por eso este llamado no es emocional, no es para inflar números, no es para crear polémica, es un acto espiritual sencillo pero poderoso. Porque hay gente que está escuchando este mensaje en silencio, con el corazón ardiendo, pero con miedo de sentirse sola. Y Dios quiere mostrarle que no está sola, que hay un remanente, que hay otros que también despertaron. Hermano y hermana, hay momentos donde escribir una sola frase es más fuerte que 1000 palabras. Hay momentos donde un comentario no es opinión, es testimonio. Y hoy es uno de esos momentos. Si este mensaje te confrontó, si algo dentro de ti dijo, esto era lo que no podía nombrar, si sentiste paz y temor al mismo tiempo, si sabes que Dios te habló, aunque todavía no tengas todas las respuestas, entonces no te escondas, no te quedes callado, no porque tengas que explicar nada, sino porque confesar afirma. Quiero pedirte algo claro y directo, no para mí, no para el canal, para ti y para Dios. Escribe en los comentarios, con respeto, con sencillez, sin atacar a nadie, solo esto. Yo elijo obedecer la verdad que Dios me mostró. Nada más. No un discurso, no una explicación, no una pelea. Esa frase es un altar, esa frase es una estaca espiritual. Esa frase es decir, aquí estoy, Señor, te escuché. Escúchame bien, nadie te está mirando para juzgarte, nadie te va a pedir que te justifiques. Este no es un tribunal, es un punto de encuentro entre los que despertaron. Y cuando los elegidos se reconocen, aunque sea en silencio, el cielo se mueve. Y si todavía no estás listo para escribir eso, está bien. No fuerces nada, Dios no trabaja con presión humana, pero si dentro de ti hay un sí temblando, no lo apagues, no lo negocies, no lo retrases, porque las convicciones que se posponen demasiado se enfrían. Déjame decirte algo pastoralmente honesto. Hay comentarios que Dios usa como piedras de memoria, como cuando Israel levantaba piedras para no olvidar lo que Dios había hecho. Dentro de unos meses, dentro de un año, volverás a este mensaje, volverás a ese comentario y dirás, aquí fue donde empezó algo. Ahora quiero orar otra vez, pero esta vez no solo cubriendo, sino enviando. Padre, en el nombre de Jesús, presento delante de ti a cada persona que está tomando una decisión silenciosa en este momento. Tú conoces el corazón, tú sabes quién está listo y quién todavía está procesando. Te pido que afirmes la convicción sin culpa, sin orgullo, sin confusión, que la verdad no se convierta en carga, sino en dirección. Cubre a los que van a declarar su postura.
No permitas que el enemigo use palabras ajenas para sembrar duda o temor. Que cada comentario sea una semilla de valentía, no de contienda. Y guarda a los que todavía están en proceso, para que no se sientan presionados, sino acompañados por tu Espíritu. Señor, levanta hogares conscientes, no perfectos, conscientes. Hogares donde se te consulte antes de repetir, donde se te pregunte antes de imitar, donde se te honre más que a la costumbre, porque tú no buscas rituales, buscas corazones rendidos. Y ahora, hermano, hermana, antes de irte, vuelve a declarar conmigo, no por emoción, sino por identidad. Yo me levanto para guardar mi casa. Guárdala con verdad, guárdala con humildad, guárdala sin pelear, guárdala sin miedo. Y recuerda esto como sello final, como promesa viva sobre tu vida y tu hogar. El Dios que ve en lo secreto te responderá en lo visible. Amén.